Aspectos fundamentales de la gramática del español, Unidad 2. La nueva ortografía de la lengua española. Entre 1999 y 2010, la Real Academia de la Lengua Española, más 22 academias de la misma lengua, en América y Filipinas, hicieron una completa revisión de los aspectos ortográficos, generando la edición más amplia, detallada y minuciosa sobre los mismos. Lección 19. Representación gráfica de fonemas vocálicos. El sistema vocálico de nuestra lengua se compone de 5 fonemas: A, E, I, O, U, 3 de los cuales se representan siempre igual, y cada uno con su respectivo grafema, sin importar la posición que tenga en la palabra. Por otro lado, estos dos pueden ser representados por distintos grafemas, así: fonema I. Se puede representar gráficamente con 2 letras distintas. La I puede aparecer representando este fonema vocálico en cualquier posición de la palabra, aunque puede suceder por razones etimológicas que estas secuencias aparezcan en palabras como cohibir, hinojo, entre otras. Cuando comienza con el fonema seguido de otra vocal, originan variantes escritas con Y, por ejemplo, hierba o yerba. El fonema I se representa con la letra Y cuando cumple la función de conjunción copulativa, I, como David y Stephanie, o rojo y azul. Cuando el fonema es inacentuado y al final precedido de una o 2 vocales, se representa con Y, como ley, carey, Uruguay, etc. Pero si es acentuado y va al final con una vocal, formando hiato o diptongo, debe representarse con la letra I. Caí, ahí, sonreí. Fonema U. Puede representarse con la U, representando el fonema, puede usarse en cualquier posición de la palabra: uva, puerta, tribu. La U con diéresis, cuando la U está antecedida del fonema G, sin que forme parte del dígrafo GU, como cigüeña o pingüino. U o GU, cuando tienen los diptongos UA, UE, UI, donde se suele pronunciar un refuerzo sonoro semejante al fonema G, por lo que la Real Academia admite ambas grafías, siendo la forma principal con H. La W se usa en la escritura de voces extranjeras, en las que puede representar tanto el fonema vocálico U como el consonántico B. Sándwich, web, kiwi. Lección 20. Signos ortográficos. Son marcas gráficas que, sin ser letras ni números, contribuyen a la correcta lectura e interpretación de la escritura. Pueden ser signos diacríticos, que inciden sobre una letra afectándola para indicar algún rasgo distintivo, como la tilde, que indica que la sílaba de la que forma parte es tónica, por ejemplo, púrpura, Óscar o té. La diéresis, que se colocan horizontalmente encima de la vocal que afectan. Además del uso asignado en la lección anterior con la U, se usa en textos poéticos donde cada vocal pertenece a distintas sílabas, sobre la U o la I. Signos de puntuación. Organizan el discurso facilitando su comprensión y organizando la información lógicamente. Pueden ser enunciativos, exclamativos, interrogativos, dubitativos o imperativos. La coma. Separa elementos similares que indican enumeración. Vocativo. Cuando se llama a personas o cosas a quienes se les dirige la palabra. Los adverbios como conectores que enfatizan el comienzo de una oración. Destacar expresiones incidentales o explicativas. Cuando hay conjunciones adversativas. Pero, más, si no, no obstante, sin embargo, entre otros. Conjunciones casuales: por qué, puesto que, pues, que, ya que. Conjunciones consecutivas: en efecto, luego, y así, así que, así es que, por consiguiente, entre otros. Cuando las proposiciones que están inmersas son cortas. La coma también se usa cuando se rompe el orden gramatical básico de sujeto, verbo y modificadores, después de proposiciones encabezadas por el sí condicional, para indicar la omisión de un verbo en un enunciado, delante de oraciones subordinadas consecutivas, después de subordinadas precedidas de su oración principal, delante de la conjunción y si hay sujetos diferentes. La oración puede prestarse a confusión, evitar la repetición innecesaria de un mismo verbo. Una de las proposiciones es afirmativa y la otra negativa. También puede ser cuando antes del sujeto de la oración aparece un sí, cuando antes del sujeto de la oración aparece un no enfático, cuando antes del sujeto de la oración aparece una interjección, cuando el sujeto de la oración es muy extenso, aproximadamente más de 8 palabras, antes o después de oraciones que incluyen pregunta o exclamación, ante las conjunciones ni y
o cuando lo siguiente expresa un concepto contrario. El punto indica la conclusión de una idea y puede ser punto y seguido, cuando las oraciones tienen entre sí estrecha relación o terminando de expresar un concepto, se razona más sobre el mismo. Punto aparte, cuando se agota en el párrafo un asunto y se requiere de otro para tratar un aspecto diferente. Punto final. Se usa cuando termina el escrito, pero según la Real Academia no se usan cuando. Tras los títulos y subtítulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte, etc., cuando aparecen aislados, centrados o no, y son el único texto del renglón. En los títulos y cabeceras, de cuadros y tablas. Los eslóganes publicitarios cuando aparecen aislados y son el único texto en la línea. Las dedicatorias situadas al principio de los escritos no deben llevar punto final. En los nombres del autor cuando van en cubiertas, portadas, firmas de cartas, etc. Para separar correos y páginas electrónicas a menos que aparezcan al final de un enunciado. El punto y coma. Se usa cuando hay una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. Por ejemplo, separa dos proposiciones cuando hay entre ellas continuidad lógica y psicológica. Separa preposiciones que forman una serie de elementos enumerativos o análogos. Se usa delante de proposiciones que teniendo sujetos distintos comiencen con conjunciones como más, pero, aunque, no obstante, sin embargo, es decir, si no, sin, etc. Separa enumeración de frases que pueden ser confusas cuando el verbo se omite por elipsis y se reemplaza por coma. Los dos puntos detienen el discurso llamando la atención sobre lo que sigue, lo cual siempre está relacionado con el texto anterior. Por ejemplo, cuando la enumeración finaliza con un comentario referido a todos los elementos anteriores. También después de las expresiones de cortesía y saludo en las cartas. Para introducir una cita textual. Después de expresiones como hace constar, decreta, etc. en los documentos legales. Cuando después de dos oraciones, la segunda explica o resume la primera. Los puntos suspensivos se usan cuando se deja una idea inacabada para que el lector la concluya. También para expresar duda, sorpresa o temor. Cuando se suprimen otros elementos de la misma naturaleza en una enumeración y se reemplaza la expresión etc. Cuando se omiten pasajes de un texto dentro de una cita textual, colocándolos entre paréntesis o entre corchetes. Estos signos indican la intensidad y entonación que se atribuye a un escrito. Signos de interrogación. Se emplean al comienzo y al finalizar enunciados que expresan pregunta, a menos que sean preguntas indirectas. Signos de exclamación. Se usan en la escritura para expresar estados de dolor, angustia, asombro, exhortación, mandato, alegría, etc. Los paréntesis. Se usan para intercalar en el discurso escrito aclaraciones e informaciones, como enunciados, párrafos, palabras, oraciones, etc., además de aislar otros elementos intercalados, como el desarrollo de una sigla, el nombre de una obra o de un autor, un lugar, etc. Las comillas se usan para enmarcar citas textuales, también en la producción de pensamientos de personajes literarios, especialmente en obras narrativas, para marcar el carácter especial de una expresión vulgar, inapropiada, proveniente de otra lengua o cuando se usa irónicamente, también para citar el título de un poema, el capítulo de un libro, un reportaje, un cuento, un artículo o cualquier parte interna de una publicación. Signos auxiliares. La doble raya se usa en los diccionarios para separar los distintos significados de una misma palabra. El apóstrofo indica la omisión de una letra o cifra para transcribir expresiones del lenguaje popular. El asterisco remite al lector al pie de página o al final del escrito para alguna nota aclaratoria. El guión inclinado separa versos de un poema, abrevia y o indica la existencia de dos o más opciones. Capítulo 5. Clases de palabras. Se podría decir, en sentido general, que la palabra junto a sus diferentes aspectos por los cuales se clasifica pertenece a una especie de universo que es la lengua, y veremos a continuación uno de tantos aspectos de la misma. Lección 24. El adverbio. Según la Real Academia, es una clase de palabras invariable debido a que no se modifica sin importar en qué tiempo, género o cantidad se encuentre la palabra a la que acompaña. Además, se caracteriza por dos factores, uno morfológico y otro sintáctico. Puede modificar los verbos, los adjetivos y también otros adverbios. Y existen los siguientes tipos. De modo, indica la manera como se lleva a cabo la acción verbal. De lugar, indican el sitio, punto o lugar donde se ejecuta la acción. De cantidad, por ejemplo, nada, apenas, bastante, mucho, etc. De tiempo, indican el momento respecto al hecho verbal o la palabra que modifican. De afirmación, afirman o confirman respecto a la palabra sobre la que inciden. De negación, por ejemplo, no, nunca, jamás, tampoco, etc. De duda o dubitativos, como, quizás, tal vez, probablemente, a lo mejor, etc. Interrogativos, exclamativos y relativos, utilizados en oraciones que interrogan o que exclaman.
UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia.